del desarrollo de la humanidad. Bueno, no me resta sino pues expresar mis augurios de éxito para esta asociación y desde luego mi agradecimiento por el honor que hoy me hace indebidamente. Muchas gracias. Arnaldo, te agradecemos profundamente el conjunto de planteamientos que viertes con una amplia profundidad. Aprovecho para saludar, pues quisiera mencionarlos a todos ustedes, Jesús Tobar, que coordinas la red precisamente de calidad de la democracia a nivel nacional, y a todos ustedes muy bien. Bueno, vamos a solicitarle ahora al diputado Fernando Belanzarán una intervención. Él me dice que breve para efectos de este arranque de esta academia. Sí, solamente para reconocer y agradecer, por supuesto, a la academia y sumarme entusiastamente al muy merecido homenaje al doctor Arnaldo Córdoba, a quien admiramos mucho desde hace años, un universitario ejemplar. Si mal no recuerdo, estudió en Turín con Norberto Bobbio, la introducción, y en Roma con Cerroni. Entonces, la verdad es que trajo a Bobbio mucho a México a discutirlo. También lo he escuchado hablar con gran sabiduría sobre Marx, discusiones sobre Marx en la Facultad de Filosofía, con dos maestros que yo quiero mucho, con Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Villoro. Y la verdad es que siempre le aprendemos algo a Arnaldo Ochoa también, digo, Arnaldo Córdoba, ese es otro. Arnaldo Córdoba, le aprendemos mucho. Recuerdo perfectamente también sus libros sobre la Revolución Mexicana, y entonces pues nada más manifestar mi admiración por él y el reconocimiento. Podemos coincidir en algunas cosas o discrepar en otras, pero siempre aprendemos y siempre respetamos su gran conocimiento y lo que ha aportado a la Universidad Nacional, que es mi alma mater, también muy orgullosa de lo que le ha aportado a la lucha por la democracia en el país, porque como tú lo dijiste, es también un militante de izquierda que ha debatido con la pluma, pero también con el activismo, y pues simplemente decir, muy merecido, y nos honramos aquí en San Lázaro tenerlo aquí, y creo que es muy afortunado que esta academia arranque con un homenaje al doctor Arnaldo Córdoba. Gracias. Muchas gracias, planteamientos muy atinados. Ahora le voy a solicitar al diputado federal Carmen Latí también su intervención en torno al evento que nos reúne en esta jornada matutina. Por favor. Muy buenos días. Mis palabras son cortas, pero llenas de reconocimiento nuestro. Hace muchos años leí un libro suyo que me impregnó del nacionalismo que todos debemos tener, el sentido de pertenencia, y esa obra se llamó La formación del poder político en México. Sí, señor. Y bueno, en toda la academia, yo era estudiante en esa época, y era, como se decía por aquí, una lectura obligada. Y a partir de allí hemos seguido con mucho interés todo su desenvolvimiento como un líder pensador profundo de lo que es nuestro país. Igual que Fernando, le doy la bienvenida aquí en la Cámara, y de verdad que le deseo que le siga yendo como hasta ahora, lleno de iluminación en su pensamiento, de fortaleza en su espíritu y de muchas ganas de seguir con sus ideas y sus letras luchando por este gran país. Gracias, felicidades, maestro. También muchas gracias por tus planteamientos. Vamos a continuación a proceder a el homenaje a nuestro querido colega, amigo y destacado científico de las ciencias políticas y sociales, Arnaldo Córdoba. En un instante más vamos a analizar la semblanza curricular de Arnaldo. Yo solo quiero mencionar que él, por méritos propios, es profesor emérito, investigador emérito de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, y también del Sistema Nacional de Investigadores. Realmente las cartas credenciales de Arnaldo Córdoba pues lo hacen merecedor a este y más homenajes.
Voy a solicitarle ahora a Adriana y a José Antonio Rosique que continúen con este siguiente momento. Por favor. Bueno, pues seguramente entre los que estamos en esta sala, quienes hayan pasado por las aulas de la Facultad de Ciencias Políticas, de aquella Facultad de Ciencias Políticas que estaba en el corazón de la primera etapa de construcción de la UNAM, pues en los fines de los años 60, principios de los 70, por ahí estaba un joven profesor que sabíamos que tenía ya en ese momento estudios de doctorado en Italia y que estaba próximo a presentar su examen de grado de doctor, el primer doctor en ciencia política de la facultad. Y tengo en mi mente aquellos momentos en que presenciamos en el aula magna aquel examen, donde con la dosis de irreverencia mínima necesaria, Arnaldo defendió sus ideas frente a personajes de la talla de Sánchez Vázquez y otros más. Ese simple recuerdo en mí y en muchos otros compañeros es más que suficiente como para justificar el por qué nosotros, desde una perspectiva netamente académica, lo estamos homenajeando el día de hoy. Y le vamos entonces a pedir a Adriana Plasencia que nos haga favor de presentar el perfil y de la actividad académica, política y profesional del doctor Arnaldo Córdoba. Pues como todos nosotros sabemos, es un largo, extenso, amplio e interesante currículum, una hoja de vida llena de aciertos profesionales, tanto en lo académico como en lo político, pero tratando de hacer un esfuerzo de síntesis, diremos que el doctor Arnaldo Córdoba es doctor en Derecho por la Università degli Studi di Roma y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor universitario e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Su extensa bibliografía incluye algunos de los títulos indispensables en el estudio moderno y actual de la historia nacional, como lo mencionaba el diputado Atié, la formación del poder político en México, la ideología de la Revolución Mexicana, la formación del nuevo régimen, libros que tienen hasta 22 ediciones desde su edición original, la política de masas del cardenismo, sociedad y Estado en el mundo moderno, la política de masas y el futuro de la izquierda en México, la clase obrera en la historia de México, así como la nación y la constitución, la revolución y el Estado en México, la revolución en crisis, la aventura del maximato. Además, ha colaborado en 55 libros colectivos, ha escrito más de 90 ensayos científicos y ha publicado alrededor de 1.200 artículos de opinión en diarios y revistas. Es un articulista semanal del diario La Jornada que seguimos muy puntualmente semana a semana. Motivo por el cual ha recibido, no solamente por sus artículos de opinión, sino fundamentalmente por su trabajo académico, múltiples reconocimientos, entre los cuales están la beca Ford de investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1986, es nivel 3 dentro del SNI. Ha recibido la beca Guggenheim desde que fue instituido en la UNAM en 1992. Se le concedieron los beneficios del programa de estímulos a la productividad académica en su máximo nivel. El 23 de marzo de 2001, el Consejo Universitario de la UNAM lo nombró investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la universidad. Y, como decíamos, en 2003, el Sistema Nacional de Investigadores, mencionaba el doctor Roberto Moreno, le otorgó el nombramiento de investigador nacional emérito. Entre sus muchas otras publicaciones, pues las más recientes están el artículo 39 de la soberanía nacional, el principio de la soberanía popular en la Constitución mexicana, el principio de la división de poderes en la Constitución del 57, Estado de Derecho y Cambio Político, como parte de una colección publicada por el Frente Amplio Progresista, ¿Qué izquierda para México?,
y también un artículo dentro del documento que está coordinando Alicia Mayer, México en 3 momentos, 1810-1910-2010, con el artículo La ideología de la Revolución Mexicana en la perspectiva de un siglo. También, pues entre sus publicaciones más recientes está un artículo en la revista Metapolítica, La perversión empirista de la ciencia. Por supuesto que ha tenido diferentes cargos académicos, administrativos en la máxima casa de estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido diputado federal de 1982 a 1985 en la 52ª legislatura, y por ello y por muchas otras razones la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudio de Futuro se enorgullece de contar con el doctor Arnaldo Córdoba, no solamente como miembro del Consejo Científico, sino como un miembro destacado en el ámbito de las ciencias políticas y sociales, y se honra en otorgarle este homenaje a tan insigne mexicano. A continuación, le vamos a pedir al doctor Roberto Moreno Espinosa haga entrega del reconocimiento del Chiapas al doctor Arnaldo Córdoba, para lo cual, con todo respeto, pedimos a todos los asistentes ponernos de pie. Después de haber escuchado una síntesis de los argumentos, de los merecimientos del doctor Arnaldo Córdoba, por el cual esta academia efectivamente nos enorgullecemos de brindarle un muy caluroso homenaje, doy lectura. La Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, Asociación Civil, se complace en entregar este reconocimiento especial al doctor Arnaldo Córdoba como un homenaje a su brillante trayectoria académica y profesional en el ámbito de las ciencias políticas y sociales. Dado en San Lázaro, México, Distrito Federal, a 5 de febrero de 2013, firma el suscrito y idealmente el conjunto total de la academia. Muchas felicidades, Arnaldo. La academia le hace un pequeño obsequio simbólico para el momento, y bueno, pues yo les pediría todavía un aplauso más caluroso al doctor. Muchas gracias. Continuamos, son tan amables. Solicitamos tomar asiento, por favor. Bueno, a continuación, en representación de los miembros de número de Chiapas, le vamos a pedir al doctor Gerardo Torres Salcido nos haga favor de emitir su mensaje. Muchas gracias. Estimado doctor Roberto Moreno Espinosa, presidente de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios de Futuro, Asociación Civil. Apreciado, yo no le digo doctor, le digo maestro, en el sentido clásico del término. Apreciado maestro emérito, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Arnaldo Córdoba. Diputado Camel Atié, diputado Fernando de la Uzarán, distinguidos y honorables miembros del Presidium y de la IAPAS. Es para mí un honor tener la oportunidad de dirigir a ustedes unas palabras por dos motivos: la presentación de la Academia en este recinto y el sentido homenaje a nuestro maestro Arnaldo Córdoba. Y quisiera empezar por esta última de las dos razones que me han impulsado a compartir estas líneas con ustedes. Nuestro maestro ha sido, sin duda, un motor en los estudios críticos de la historia, de la ciencia política y el derecho en nuestro país. La lectura de sus libros sobre la ideología de la Revolución Mexicana y la política de masas del cardenismo, y recuerdo particularmente también una introducción a la filosofía del derecho de Hegel, publicada en la Biblioteca del Estudiante Universitario,
que a mí la verdad fue muy importante para comprender precisamente el pensamiento, no comprenderlo, sino apenas acercarme al pensamiento de Hegel. Decía yo, la lectura de sus libros sobre la ideología de la Revolución Mexicana y la política de masas del cardenismo marcaron a generaciones de sociólogos, politólogos, administradores públicos y abogados interesados en el cambio político, en las organizaciones y en las transformaciones ideológicas de la sociedad mexicana. Mi generación cursaba la licenciatura en el segundo lustro de la década de los 70 y esas lecturas fueron centrales en nuestra formación y en nuestra ambición democrática. A la postre, aprendimos que sin esos estudios críticos que eran impulsados por el maestro Córdoba, entre otros, era imposible entender el Estado y la administración pública, y que el análisis de sus mecanismos de funcionamiento podrían proveer de mejores herramientas para un cambio democrático con base en evidencias y razones objetivas y por ende alejado de posiciones dogmáticas o cerradas. Quiero detenerme aquí para remarcar la trascendencia de las posiciones que el maestro Córdoba elaboró en ese momento para el surgimiento del movimiento democrático en México y de la expansión de asociaciones académicas, dentro de las cuales la IAPAS AC ahora se encuentra inscrita. Esto representa la formación de estas academias y de la IAPAS. Espero que represente un hito en los estudios de la administración pública, de la academia y de las organizaciones civiles en la perspectiva de los cambios e incertidumbre que dominan nuestro tiempo, y con la necesidad de avisorar las condiciones de una perspectiva que ofrezca una mejor condición de vida para la población mexicana. Indudablemente que el mejoramiento de esas condiciones no pueden darse en la actualidad como producto de una administración pública o una voluntad estatal vertical y corporativa, como característica del Estado mexicano de la segunda mitad del siglo XX, bien señaladas por Arnaldo Córdoba en sus obras. Las condiciones para un mejor futuro parten de los acuerdos necesarios entre los actores políticos, pero también se construyen sobre los mecanismos de gobernación o coordinación entre la gestión pública y una sociedad más despierta, exigente, informada y decidida a profundizar los logros democráticos y afrontar los retos más urgentes del país: la desigualdad, la pobreza, el hambre, el déficit alimentario que sufre el campo mexicano, la energía y los efectos del cambio climático y, por cierto, y no en último lugar, la inseguridad que afecta al país y los peligros que representa este fenómeno para la cohesión social y territorial de México. En este contexto, las expresiones civiles más diversas no son una manifestación del caos, sino de una sociedad que está reestructurándose para encontrar su propio perfil en un mundo globalizado e incierto. La IAPAS tiene como objetivo impulsar las redes de conocimiento que permitan poner en contacto y en debate a académicos de México y el mundo para afirmar la validez de los estudios prospectivos, dar a conocer sus hallazgos y constituirse en una organización mediadora, no la única por cierto, pero sí eficaz, entre la administración pública, los poderes de la Unión y la sociedad civil. No podría dejar de señalar la importancia que para los estudios sobre el futuro tiene la formación de los jóvenes investigadores, quienes deberán marcar las pautas de la agenda académica y de las relaciones con los poderes de la Unión y con la sociedad civil. Estoy seguro de que la transición mexicana no es aún la realización de las propuestas e investigaciones de nuestros queridos maestros como Arnaldo Córdoba, Pablo González Casanova y muchos otros, pero es un mundo que con amenazas reales a la democracia y el bienestar presenta retos y oportunidades fascinantes que merecen una reflexión colectiva para impulsar las reformas democráticas que el país requiere, entre ellas la reforma de la administración pública, por cierto. Y ese objetivo fundamental, enarbolado por asociaciones como la IAPAS, es bienvenida y son bienvenidos todos estos esfuerzos. Enhorabuena y me felicito de estar en la IAPAS como miembro